Sé responsable de tu vida. Toma las riendas de tu vida. No juegues el papel de una víctima. Está en juego todo tu futuro. Todo el mundo, de alguna manera, dice que sí, que está bien, pero pocas personas le prestan de verdad atención. No podemos pensar que la mente humana es un cubo vacío que hay que llenar. Es un fuego que hay que encender. Sabemos que aprender quiere decir extraer de dentro. Los conocimientos son imprescindibles. No son suficientes. Necesitamos aflorar esa grandeza que por naturaleza ya habita en nuestro interior. Y la creatividad tiene que ver con la capacidad de ver cosas que normalmente no se ven y de generar vínculos entre aspectos de la realidad en los que normalmente no se encuentra ningún vínculo. ¿Es que pensamos que no hay algo noble en todo ser humano? Hasta en la persona que hace las cosas más tremendas y más abominables, sin duda, en su interior, por tapado que esté, por oculto que esté, hay algo noble. Solo quien ve la semilla de la grandeza en otra persona e instala en esa misma persona la convicción de que puede alcanzar lo que no parece posible, la está llamando a descubrir su verdadero potencial y a florecer. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro mundo si cuando nos pusiéramos ante otro ser humano le reflejáramos de alguna manera la admiración que sentimos, posiblemente no por lo que hace, sino por algo en su interior que es grande, grande, grande? El propio Emerson decía que la mayor desgracia de un ser humano no es morirse. No, él decía que la mayor desgracia de un ser humano es no encontrar en su vida a nadie que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes podrán lograr lo que están llamados a lograr porque personas como vosotros y como vosotras han entrado en sus vidas. Qué importante es esto. Descubrir. ¿Pero qué es lo que hay que descubrir? Pues aquello que está cubierto. Bien, se llama la belleza encerrada. ¿En qué consiste? Consiste que el Museo del Prado, tuvieron una idea genial. Hay cuadros pequeñitos que cuando los pones al lado de los cuadros grandes nadie se fija, porque claro, como no hay envergadura, no hay tamaño, no hay dimensión, parece que lo pequeño es poca cosa. Y decidieron reunir las 250 obras mejores que tiene el Prado, de tamaño pequeño, en una única exposición. De eso os quiero hablar hoy, de la grandeza escondida en lo pequeño, en vuestros pequeños gestos, en vuestras sonrisas, en vuestros momentos donde os levantáis a pesar de que no os apetece. Y cómo eso tiene una repercusión en la felicidad y en la creatividad, no solo de vuestros alumnos y alumnas, sino de vosotros y de vosotras. Como la exposición ha pasado, pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Lo primero que llama la atención cuando te encuentras frente a la belleza encerrada es una diosa. La diosa Palas Atenea, el original, medía 12 metros, estaba en la Acrópolis de Atenas, este es pequeñito, es del siglo I después de Cristo. Y yo sé que Palas Atenea es la diosa de las artes, de la música, pero Palas Atenea también es la diosa de la guerra. Y me gustó tomar esta dimensión de Palas Atenea como diosa de la guerra para intentar hacer una reflexión que es la que quiero compartir con vosotros. ¿Qué hace la diosa de la guerra protegiendo la entrada a la belleza encerrada? Lo normal es que hubiera una autopista diciendo aquí hay una belleza encerrada en este niño, en esta niña, en este profesor, en esta profesora. Aquí hay una belleza encerrada. ¿Por qué la diosa de la guerra? ¿Verdad que hay veces que te cuesta un montón que un niño, una niña realmente crean en ellos? ¿Verdad que a nosotros en momentos de desafío, de dificultad, muchas veces nos cuesta un montón creer en nosotros mismos? Si esa belleza encerrada existe, si es verdad que el ser humano en su interior tiene esa grandeza, ¿por qué ofrecemos esta resistencia? Por la misma razón que expuso Nelson Mandela en su discurso como presidente de la nación sudafricana. El ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Qué va? Tiene miedo a su luz.
El amor es nuestra naturaleza. El miedo es nuestra creación. Y entonces estamos más cómodos con el miedo, aunque parezca paradójico, y no somos conscientes de que el opuesto del amor jamás ha sido el odio, es el miedo. Luego, donde hay miedo, tú pones amor y el miedo se desvanece. Si nosotros nos abrimos como posibilidad, solo como posibilidad, de que exista esa belleza encerrada en todo ser humano con el que nos cruzamos, por más disfraces que se ponga, por más capas de lodo con los que se cubra, ¿qué podemos hacer para que esa persona despierte a esa realidad honda y profunda que es su verdadera naturaleza, su verdadera esencia, su ser en mayúsculas? Pues inspirar, inspirar. Ahora, ¿qué es inspirar? Inspirar, esto lo he tomado del diccionario de la lengua, infundir o hacer nacer en el ánimo, ánima, viento, los griegos, o la mente, afectos, ideas. Iluminar el entendimiento, mover la voluntad. Eso es inspirar. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros y nosotras y las personas que están a nuestro alrededor alcancen por ellos mismos, por ellas mismas, con nuestra ayuda sin duda, pero su propio descubrimiento, la convicción de que está en nosotros crear nuestro propio futuro. Todo el mundo, de alguna manera, dice que sí, que está bien, pero pocas personas le prestan de verdad atención. Y muchas veces esto genera una sensación curiosa, como diciendo, bueno, si realmente es tan importante, ¿por qué no hay más personas formándose o interesándose en el tema de la comunicación? Y os voy a contar una historia que yo viví, que va a servir como una metáfora. O sea, no tiene en principio que ver nada con la comunicación, pero también tiene que verlo todo. En una ocasión vino a mi consulta un señor de unos 70 años de edad aproximadamente, que vestía con ropas muy sencillas. El hombre venía con un traje de pana marrón bastante desgastado, daba la sensación de que el hombre tenía muy poca capacidad económica. Un hombre muy agradable, me empezó a referir una serie de molestias y tal y cual. Yo le exploré, le pedí una serie de estudios bastante amplios porque sospechaba algo y, bueno, aquello se confirmó y el diagnóstico final, después de una serie de pruebas, una serie de test, de una serie de exámenes complejos, fue que tenía un cáncer de recto. El recto es la última parte del colon. Y bueno, yo se lo dije, acordémonos de una cosa, la verdad sin compasión es crueldad. Hay muchas formas de decir la verdad. Y sin faltar a la verdad, no hay que entrar en la crueldad. Uno se pierde no por falta de inteligencia, sino por falta de silencio. Los temas de silencio tienen muchas ventajas y además no solo te permiten conectar y ayudar a reflexionar, es que además el propio silencio calma al orador. Cuando tú guardas tu espacio de silencio puedes respirar de forma más profunda. Cuando respiras de forma más profunda estás más tranquilo, estás más tranquila. Tercer lugar, no solo es importante que lo que se cuente sea interesante, porque esto inmediatamente capta la atención, pero para que mantenga la atención tiene que ser relevante. La diferencia interesante y relevante es muy fácil. Relevante es aquello que tú ves que interesa a tu vida, que marca una diferencia en tu vida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del espacio, me interesa las supernovas, los agujeros negros, pero en mi vida no es relevante. Pero a mí todo lo que tiene que ver con la condición humana, venga de la antropología, venga de la bioquímica, venga de la filosofía, venga de donde venga, no solo es interesante, sino que es relevante porque lo incorporo en mi vida. Para eso es importante entender a la audiencia. Saber, por ejemplo, que vosotros y vosotras estáis aquí porque queréis avanzar como comunicadores, queréis avanzar como oradores. Entonces, conociendo eso, tú puedes adaptar el mensaje a aquellas personas que te escuchan, a aquellas personas que vienen a hablar de eso que les vas a hablar. Y hay una cosa importantísima. Mirad, yo creo muchísimo en la importancia de estimular. Me parece muy importante reconocer que todos los que se han puesto aquí delante, lo que han hecho ha sido fabuloso.
lo que hay que tener mucho cuidado es en generar rivalidad. Claro, ¿qué es lo que quiere el ego humano? El ego humano quiere que me esté constantemente comparando. Porque lo importante no es quién es el mejor ponente, sino cómo llega cada ponente a cada asistente en un momento determinado de su vida. Es mi vida, es mi futuro. Es absurdo que pretendamos que las circunstancias mejoren si no estamos dispuestos a mejorarnos a nosotros mismos. Lo que se trata es de que seamos de verdad conscientes de este hecho. Nosotros podemos crear nuestro futuro. Tenemos que saber cómo, de qué manera sucede esto, cuál es el camino, cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos. Cuando ciertas personas dicen ciertas cosas, esas cosas que dijeron nunca mueren y nos acompañan generación tras generación. Sé responsable de tu vida. Toma las riendas de tu vida. No juegues el papel de una víctima. Está en juego todo tu futuro. A ver, todos seríamos muy cuidadosos si tuviéramos ahorros, con la manera en la que se gestionarían esos ahorros. ¿Cómo no somos igual de cuidadosos con la forma en la que se gestiona nuestra vida? Capacidad de reflexión. Vamos demasiado deprisa. Vamos demasiado deprisa. Necesitamos pararnos para saber a dónde queremos ir. No sea que al final, después de tanto correr, digamos, anda, pues he llegado donde yo no quería ir. Pues que aunque este hombre ya ha pasado a otra dimensión, la que sea, que sus palabras al menos nos inviten a seguir buceando en esa hondura, en ese misterio que es el ser humano. Bueno, esta es una mujer que cada vez que pienso en ella es que me conmuevo. Cuando tenía 16 meses de edad tuvo una meningoencefalitis muy grave y se quedó ciega, muda y sorda. No obstante, fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard, Helen Keller. En una ocasión un periodista entrevistó a esta mujer y le dijo: señorita Keller, ¿hay algo peor que ser ciego? Y ella le dijo: sí. Es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si yo no creo un futuro ilusionante, si yo no creo un horizonte que tire de mí, ¿cómo en mi día a día voy a actuar con fuerza, con energía y con pasión? No. Miro ese universo que hay ahí lejano y digo, no hay nada para mí. Entonces en mi día a día iré con tristeza, iré con desánimo. Bueno, es la profecía que se autocumple. En poco tiempo efectivamente veré ese futuro y no seré consciente de que yo también lo he creado con mi forma de comportarme, mi forma de ser. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla y mucho menos con 4 o 5 palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida, nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión, o nos ha faltado compromiso, o nos ha faltado determinación, o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores irte a tu pasado y decir, vamos a ver, ¿cuándo en mi vida he tenido realmente coraje? Y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres, porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos, pasado, yo he podido hacer esto, y el pasado dice, no. Pues entonces no podré. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros, y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto. Y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Esto, pum, pum, pum. Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés.
Vamos del pasado al futuro. No, señor. El pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. Está muy bien que te informe, por supuesto, pero que no te determine. Si algo no lo entiendes, no es problema tuyo. ¿Me entendéis? Hay personas que quieren presentar lo que es oscuro como si fuera profundo. Que sea relevante, es decir, que sea algo que pueda utilizar tu audiencia, que les pueda servir en su vida para vivir con más ilusión, con más alegría, con más salud, y desde luego que sea útil en algo, en lo que ellos y ellas elijan. Los campos más importantes, que es comunicación e intención. ¿Cuál es tu verdadera intención cuando comunicas? Cuando te subes al estrado, cuando estás abajo hablando con uno, hablando con una, ¿cuál es tu verdadera intención? Es que estas cosas creo que es interesante reflexionarlas porque te dan luz y puedes ver lo que normalmente está oscuro. Todos quieren ser importantes, pero nadie quiere ser útil. Es que fijaros, todo tiene que ver con el foco. ¿Hacia dónde miras? ¿Dónde llevas tu energía, tu fuerza, tu pasión, tu ilusión, tu entusiasmo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a todos nos gusta el aplauso. ¿Pero cómo no nos va a gustar el aplauso? Si refleja el cariño, el reconocimiento de las personas, claro que nos gusta. Pero si nuestro foco es el aplauso, perdemos a las personas. Y esto es importante porque si esto es así, si realmente tu foco está en la audiencia, tú estás con la audiencia, estás por la audiencia y estás para la audiencia. Y esto lo haces cuando a ti las personas te importan, cuando las valoras y cuando, aunque no las hayas nunca conocido antes, las quieres. Y cuando un ser humano siente que otra persona la valora, cree en ella y la quiere, algo profundo se mueve. Nos guste o no, pasa, surge, se conmueven las entrañas. El intelecto no lo entiende, el intelecto no llega a casi nada. Pero la sabiduría profunda de todo ser humano sí sabe que hay algo potente que está actuando. Vamos a hablar de comunicación y descubrimiento, porque estamos poniendo en valor el envoltorio, la comunicación. No es un simple papel. Es lo que hace que abras o no el regalo. Comunicación y descubrimiento. Tenemos la obsesión de creer que nuestros sentidos marcan lo que hay. Y nuestros sentidos, claro que marcan cosas que hay, pero no marcan todo lo que hay. Que es fundamental que todos nosotros desarrollemos una forma de mirar, que miremos a los demás, no solo en cómo se manifiestan, sino en cómo son en su interior, que apeles a esa grandeza que hay en todo ser humano. Y esto es muy importante porque cuando no te fijas tanto en el performance y sí te fijas más en el potencial, empiezan a pasar cosas curiosas. En la comunicación lo más importante es la mirada. Y la mirada es una expresión directa de cómo estás viendo a esa persona. Si la miras como quien mira algo valioso o la miras como quien mira algo del montón. Por eso hay miradas transformadoras. Eso también es comunicar. Las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Esto es la comunicación. La comunicación no se puede pesar y medir. Sí se puede ver los decibelios con los que hablo, se puede ver el movimiento de mi cara, se puede ver un montón de cosas de la frecuencia tonal. Pero lo que sucede en vosotros y en vosotras en estos momentos, que eso es lo más importante, eso no es tan fácil de medir. Sin embargo, para Alexis Carrel, uno de los más grandes cirujanos que el mundo ha conocido, esa realidad es más importante. Ahí es donde está la comunicación. El hablar es fácil de medir y de pesar. Comunicar, eso ya no es tan fácil, porque entra mucho más en el mundo íntimo de la persona. Varias cosas os quiero decir en el campo de la comunicación. Porque yo sé que subirse a un estrado o explicar algo a un público, aunque sea un grupo pequeño en tu oficina, en tu trabajo o en una visita comercial, yo sé que esto
genera inquietud. Naturalmente que sí. Y la generará siempre, afortunadamente, no importa la cantidad de veces que te subas a un escenario. Y yo creo que hay varias cosas a las que hay que saber decir no. Veréis, en nuestra vida, si no sabemos decir no a algunas cosas, tampoco podremos saber decir sí a otras. Entonces, el no te abre a un sí. ¿A qué tienes que decir no para poder decir sí? Y creo que en comunicación hay varios nos que hay que saber gestionar. Sobre todo porque son nos que, si los sabemos hacer, nos van a ayudar a potenciar nuestra capacidad como comunicadores. El primer no es: no busques certezas. No subas aquí con la certeza de que a la gente le vas a gustar, de que la gente te va a valorar. Yo necesito que me lo digan porque serás un rollo. Busca oportunidades. De tal manera que si en un momento te surge una ocasión para poder hablar en público, para poder contar algo en tu oficina, en tu trabajo, en tu familia, en ese momento mira la oportunidad, es mía, sin esperar la seguridad absoluta, la certeza de que todo va a ir bien. Todos estamos aprendiendo, yo cada día. En segundo lugar, no juzgues cada día por las cosechas que recoges, sino por las semillas que plantas. Es sumamente gratificante que te den un premio. Ahora, yo os digo, a los que habéis recibido premio y los que no habéis recibido premio, os digo lo siguiente y os lo digo desde el corazón. Todos hemos recibido cosechas porque todos hemos recibido aplausos y cariño de la audiencia. Otros, además, hemos tenido la fortuna de que nos han dado un premio. Pero lo importante es que todos, sin excepción, hoy habéis plantado semillas que van a ayudar a otros seres humanos. Entonces, y ya el último, no yerra el águila que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella otra que nunca lo intentó. Fuerte es el que no cae, más fuerte es el que cae y se levanta. Y puedes hacer lo mismo con los demás, entonces ya estás cambiando la cultura. Entonces, claro que hace falta tirar de ese valor, de esa ilusión, y claro que nos vamos a tropezar, y claro que nos vamos a poner nerviosos, y claro que hay cosas que no nos van a salir bien, pero si es que a los mejores en el mundo que hay en estos campos les ha pasado esto durante montones de años. Os lo estáis perdiendo, os estáis perdiendo vivir en libertad. Y por eso ellos, inspirados, son capaces de superar el miedo. El miedo se supera con curiosidad y con inspiración. Y para eso hace falta líderes como vosotros, personas que estén dispuestos a dar el primer paso, aunque no sepan, como decía Santa Teresa, aunque no puedas. ¿Por qué? Porque cuando tú das un paso hacia adelante, la providencia, ya lo decía Goethe, también lo da. Si tu verdadera intención es ayudar a otros seres humanos, encontrarás dentro de ti el potencial que necesitas. Porque eso es como la capacidad de volar dormida en el gusano. Hay que creer para poder crear. Y vamos a encontrar la sensación de vértigo, la sensación de incertidumbre. Fíate de la vida en mayúscula. No te va a dejar solo. Irás aprendiendo, te darás porrazos, te levantarás. Habrá personas a tu alrededor que te ayudarán, que en lugar de juzgarte y señalarte con el dedo, te ayudarán con su mano a que te levantes. Y tú harás lo mismo por ellos. Imaginaros lo que es eso. Imaginaros lo que es avanzar con esa ilusión, con esa capacidad, con esa pasión. Cuando el cerebro humano tiene un qué y un porqué de verdad, se activan áreas enteras que estaban dormidas y se encuentra el cómo y el dónde. Y cada uno de nosotros vamos a tener esta contradicción permanente entre alimentar esa parte nuestra que solo busca el estatus, que busca el reconocimiento, que busca el control, que busca aferrarse a lo conocido, y esa parte nuestra que nos anima a explorar, a investigar, a descubrir, a aprender y a crecer. Howard Gardner, tuve una profesora impresionante, ella trabajaba con los indios navajos en Nuevo México y me contó algo que es la filosofía de la tribu. Dentro de mí está teniendo lugar una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza.
El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia, diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. ¿Cómo integrar la tecnología de cara al futuro con el amor? La tecnología lo que nos está paradójicamente ayudando a descubrir es el valor de lo humano. Entonces, no lo veamos como lo uno o lo otro, sino como lo uno y lo otro. Una tecnología diseñada desde el amor para el amor será una tecnología maravillosa. Una tecnología diseñada desde el desamor para el control no lo será. El problema nunca está en la tecnología, es en lo que proyecto yo en la tecnología. Es decir, la tecnología al servicio de las personas frente a las personas al servicio de la tecnología. ¿Cómo nosotros podemos desde sacar a los docentes de la zona de confort y sacarlos también de esa brecha generacional por medio de la inspiración, por medio de más capacitación? Vale, vamos a ver. De la zona de confort, en mi experiencia, la zona de confort tiene tal poder gravitacional que se parece a un agujero negro. ¿Por qué? Porque si esta es la zona de confort, imagínate esto que es azul, cuando yo salgo de la zona de confort me siento peor que cuando estaba dentro. Sin embargo, estoy mejor. Por eso, lo más importante para mí no es el talento, sino el carácter. La capacidad de sostenerte en base a un propósito, una visión y unos valores sólidos. Y aquí es donde tienes que fiarte realmente de que el universo no es azaroso, sino que está basado en la conciencia y el amor infinitos. Y que si eso te ha pasado, no te ha pasado porque sí. No busques el por qué, sino el para qué. Y ahí está la lección. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la segunda parte de tu pregunta? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos influir en otros cuando no estamos influyendo en nosotros mismos. Y queremos que la otra persona se atreva cuando nosotros no nos atrevemos. Y al final lo único que mueve es el ejemplo. Eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Toma ya. ¿Qué te vas a decir cuando has cometido un error? ¿Te vas a llamar fracasado o fracasada? ¿O vas a decir, oye, lo he intentado? ¿Qué puedo aprender? Menuda época nos ha tocado, ¿eh? Nos ha tocado una época desafiante. Pandemia. Sí, fíjate, también ha habido épocas muy difíciles. Ha habido personas que han pasado por momentos tremendos. Ha habido personas también que han tenido muchos desafíos, muchas dificultades. Ahora también ha habido tantas personas que han buscado generar esa compañía, sí, esa ayuda. Yo creo que cuanto más nos focalicemos en las cosas hermosas, pues las cosas no tan bonitas se irán reduciendo. Esto es como para eliminar la oscuridad. No hay que pelearse con la oscuridad, hay que permitir que entre un poquito de luz, ¿no? La soledad no elegida es algo que tenemos que evitar que exista. Todos tenemos que sentirnos acompañados. ¿Tú eres de los que pensaba que íbamos a salir mejores personas de todo esto? No es de los que los pensaba, es de los que lo piensan. Sabía. ¿Sabes por qué? Porque sé que el pensamiento tiene la sorprendente capacidad de buscar que lo que piensas se haga realidad. Entonces, por eso es una forma de enfocar mi atención, es una forma de hablarme. ¿Hay algo más hermoso que estar al lado de una persona feliz, María? Es el mejor regalo. Contagia, Mario. Claro, es el mejor regalo que Eso puedes hacer al contagia. mundo. Entonces, sonríes porque tú eliges vivir sonriendo a la vida. Yo creo que es eso. Aparte, hay momentitos que uno no le apetece mucho, ¿eh? Claro, Eso es claro. inevitable. Pero eso es normal, eso es parte de la naturaleza humana. El ser humano es un ser de contacto. Esto son unas cosas que a veces pues cuesta más porque que no toques a la persona, no sea que piense que... Hombre, yo creo que nos estamos pasando de la raya. Hay formas de tocar. Hay formas de tocar llenas de cariño, llenas de afecto, y el ser humano necesita eso. Y fíjate que hay una dimensión biológica, por supuesto, en este caso representada por la oxitocina y otras hormonas, y hay una dimensión anímica. Es cuando yo
te veo distinta, pero no te veo distante. Entonces, ese sentido de recuperar la unidad es también vivir en verdad.